En las últimas horas vemos cómo el precio de Bitcoin nos está confirmando el desarrollo de la nueva estructura que planteamos en el vídeo de ayer. ¿Cuáles van a ser las oportunidades que nos va a dar en las próximas horas? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. El 95% de los inversores de LATAM planea aumentar sus tenencias de cripto. La CNMV de España presentó su plan de actividades para 2025. El Salvador adquirió 13 bitcoins desde el 1 de marzo, a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ejecutivos del sector opinan sobre la primera cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca. Recordemos que en el vídeo de ayer habíamos hecho una actualización de nuestros setups bastante importante. Anteriormente habíamos dicho cómo estuvimos trabajando esta estructura con soporte sobre la zona de los 92.275 y resistencia sobre los 108.335. Recientemente veíamos cómo el precio rompía esta zona de soporte e iniciaba un movimiento bajista, movimiento que se veía frenado gracias a observar presión compradora sobre esta zona operativa, donde teníamos ese evento climático que nos advertía la posibilidad de que estuviese frenando ese movimiento bajista. Y como veis, desde este momento no hemos visto esa continuación bajista. El precio tuvo aquí un intento de reingreso que no consiguió finalmente, porque como veis tuvo posteriormente un rechazo agresivo, y tras este rechazo vemos cómo el precio consigue aguantar en el muy corto plazo por encima de esta zona operativa, que es el último soporte que nos quedaría ahora mismo, si no tenemos en cuenta obviamente lo que es el soporte de esta estructura que vamos a comentar ahora. Pero esta era la zona operativa más importante por ese nodo destacable que teníamos en torno a los 84.350, aunque ojo, porque obviamente después de haber visto que el precio se mantiene lateral sobre esta zona operativa, vemos como hay otro nodo que empieza a ganar fuerza, que es justo uno que tiene confluencia en lo que es también la zona media de la estructura que vamos a trabajar ahora. Estaría esto en torno a los 86.300. ¿Qué era lo que planteábamos ayer? Pues bueno, viendo que el precio había roto, estaba rechazando ese reingreso en la estructura hasta en 2 ocasiones ya, pero no terminaba de iniciar un desequilibrio bajista demostrando debilidad gracias a las compras que veíamos sobre esta zona operativa, valorábamos que el precio pudiese estar desarrollando una nueva estructura sobre estos niveles, y precisamente por eso habíamos establecido estas dos zonas operativas. Primero, el soporte en los 78.330 y luego la resistencia sobre los 95.135. Además, habíamos comentado cómo ya la fase A finalizaba en este punto, que de hecho aquí tuvimos una acumulación en un time frame más bajo, y a partir de ahí estábamos viendo cómo el precio desarrollaba la fase B. Un desarrollo que todavía podría continuar, ya decíamos cómo que era probable, por la dinámica que suele haber el fin de semana, de lateralizar, que en este fin de también lo hiciese, y es que lo está haciendo al 100%, porque si bajamos al gráfico de una hora y vemos cuándo comenzó el sábado, mirad, el sábado empezó aquí, empezó justamente en esta vela de aquí, y mirad lo que ha hecho el precio, o sea, más lateral no puede estar. Ahora bien, sobre todo a medida que nos vayamos acercando al lunes, es probable que la volatilidad vaya aumentando y tenemos que estar muy atentos a esas pistas que nos vayan a ir dando justo antes de esa apertura, porque probablemente pues ya comenzarán a posicionarse en el mercado. Ahora mismo el precio prácticamente cumple ya el mínimo de desarrollo de la fase B, por lo que nosotros como operadores tenemos que estar pendientes ya durante las próximas horas incluso, por si viésemos que ataca alguno de estos dos extremos, o la zona de soporte o la zona de resistencia, ya que una vez visite alguna de estas zonas tendremos que evaluar la acción del precio para poder sacar conclusiones a nivel operativa, ya que un ataque a estos niveles ya nos estaría implicando el tener que buscar oportunidades. De momento tenemos que recordar que la situación es bastante neutra, por lo que en este escenario va a ser muy destacable lo que suceda en el evento de limpieza si es que lo llegamos a tener. A nosotros ya sabéis que es de lo que más confianza nos da dentro de la operativa, pero hay situaciones en las que no se da, por ejemplo en un fallo estructural. Entonces, nosotros necesitamos esa señal.
Porque viendo las huellas que habíamos comentado en vídeos anteriores, la situación era muy neutra. Y viendo el desarrollo que hemos tenido en estas últimas horas, no podemos sacar conclusiones. Veremos a ver si durante las siguientes horas nos dan más pistas para poder sacar más conclusiones. Pero como se mantenga esta dinámica donde el precio no se mueve absolutamente nada, no se pueden sacar más conclusiones. Y os recuerdo que teníamos un contexto bajista, entendíamos esto como un input bajista, teníamos luego un T secundario, más o menos sobre la zona media, quizás un poquito más abajo. No considero que esto sea una muestra de debilidad importante, sería algo más tirando a neutro. Pero bueno, podemos considerarlo como un pequeño input bajista. Reacción alcista, eso sí, en el AR bastante agresiva. Y luego, durante el desarrollo de la fase B, pues estamos viendo cómo el precio se mantiene principalmente por encima de la zona media, entendiendo que algo de presión compradora de fondo se está observando sobre estos niveles. Pero bueno, situación neutra, porque es que tampoco tenemos ningún tipo de test en los extremos desde que hemos generado estas zonas, por lo que, ya os digo, necesitamos más huellas. Hay que empezar a definir un poco cuál es, o mejor dicho, cuáles son los operadores que tienen el control del precio. Y ahora mismo el entorno es de extremo equilibrio. Y es que lo es tanto que es que el precio se está manteniendo en este rango durante estas últimas 24 horas y... Joder, es que el rango es súper estrecho, es que no puede haber ya más equilibrio ahora mismo en el mercado, pero va a haber un punto en el que ese equilibrio va a romper y a partir de ahí será donde tenemos que buscar nosotros nuestra oportunidad operativa. Y aquí os voy a decir también otra reflexión importante, y es que cuando vemos que Bitcoin ya está sobre estas cifras, si nos fijamos en la cifra en sí, pues puede impresionar un poco tener un aumento de $1000 o una caída de $1000, pero lo correcto es que midamos los movimientos en porcentajes. Porque alguien puede decir, joder, es que Bitcoin ha subido $1000, pero $1000 en estos precios ya no es tanto como si, o como cuando estaba, mejor dicho, en $2000, por ejemplo. Porque una subida de $2000 pues conlleva un porcentaje bastante elevado. Pero en este punto una subida de $1000 no es tanto. Así que no os centréis tanto en si estamos en 85 y de repente llega a 86, porque ese movimiento es mínimo. O sea, mirad lo que representa en el gráfico que el precio pase desde los 85.000, que sería más o menos desde aquí, hasta los 86.000. Esto, ¿vale? Un 1 y poco por ciento. Es un movimiento ridículo y hay que entender que en el contexto de las criptomonedas la volatilidad está a la orden del día, por lo que esto no es nada, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a revisar un gráfico, es importante que nos centremos en los porcentajes y no tanto en las cifras cuando hablamos de pues, ese tamaño que está teniendo el movimiento. Porque vosotros quizás, ¿vale? Por lo que he podido ver un poco en los comentarios, os asustan este tipo de movimientos, pero es que si vamos y hacemos un poquito de zoom out, el precio está lateralizando. O sea, hemos estado en este rango de precios ya desde hace unos cuantos días. ¿Que puede desgastar sobre todo si hacéis trading intradía, scalping? Pues sí, pero vamos, esto os tendría que venir hasta bien, que haya un poco de volatilidad dentro del rango. Pero más allá de eso, no deja de ser un rango de un timeframe quizás un poquito más alto, pero es que seguimos lateralizando en esta zona, igual que lo hemos hecho pues en la estructura mayor que hemos estado trabajando. Podemos bajar de timeframe y ver más volatilidad, pero las cosas son como son. No creo que estemos viendo ahora mismo una situación muy crítica. Sí que pienso, por lo que veo en comentarios, que hay mucho pesimismo. Tengo una sensación de que la gente está cansada del mercado cripto y también se lee un poco en algunos comentarios. La gente está un poco irritada. No sé por qué. Imagino que será por llevar poco tiempo en el mercado, pero hay veces que hay que esperar. Y yo sé que puede ser un poco aburrido, ¿vale? Yo creo que es más aburrimiento, que no acabamos de ver el inicio de un gran movimiento, no acabamos de ver esa gran volatilidad, porque esto no es volatilidad, que solemos ver en otros puntos del mercado. Y bueno, a mí me sorprende un poco como la sensación que me da la gente ahora mismo viendo este movimiento que estamos teniendo en Bitcoin cuando venimos de este otro de aquí. Y este fue más considerable desde mi punto de vista. No sé, hay una sensación rara de
de pesimismo, aburrimiento. No sé muy bien qué le pasa a la gente, pero creo que todos deberían relajarse un poco y entender que estamos en el mercado de cripto, ¿vale? Aquí hay momentos en los que vamos a tener pues euforia porque el precio va a subir, vamos a tener momentos de pánico porque el precio cae y cae mucho cuando cae, y vamos a tener situaciones aburridas también. Pero bueno, es lo que os digo, no es ni tanto ni tampoco. Así que un poco de calma sería lo que os recomendaría a todos, y también es importante ver siempre las cosas en perspectiva. Hay que utilizar el zoom out a veces para ver en qué situación nos encontramos e ir también un poco al pasado para ver de dónde venimos y entender que, bueno, situaciones aburridas también las vamos a encontrar en el mercado. Que no os pueda la desesperación, que yo creo que es un poco lo que está invadiendo ahora mismo el mercado, aunque yo pienso que más pronto que tarde veremos una ruptura del equilibrio y ahí sí que vamos a tener bastante movimiento. Todavía no tenemos claro hacia dónde, hay huellas que nos indican que de momento pues todavía sigue existiendo bastante presión vendedora, pero todo puede cambiar en esta nueva estructura que estamos desarrollando. Que, como os digo, para las próximas horas ya tendremos que empezar a sacar algunas conclusiones de cara a la operativa. Creo que estamos cerca ya de la ruptura del equilibrio y probablemente para las próximas semanas no me extrañaría nada que tuviésemos ya el inicio de un gran movimiento. Veremos qué pasa. Os recuerdo que os podéis suscribir también al canal para estar pendientes de esos análisis cuando llegue el momento oportuno. Y ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y también os recuerdo que en la descripción tenéis 2 exchanges que podéis utilizar si queréis operar con criptomonedas sin tener que pasar KIC. De hecho, Elebank ahora mismo tiene una promoción activa súper guapa donde podéis conseguir hasta 1000 USDTs retirables, ¿vale? Que no son bonos, los podéis retirar. Hay 3 eventos y en esos 3 hay diferentes tareas que se pueden hacer para conseguir USDTs que luego podéis retirar de la plataforma. Así que nada, lo dicho, os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si os interesa. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estamos viendo cómo se acumula muchísima liquidez en zona de shorts, desde los 91.320 hasta los 92.155, y luego también vemos algo de liquidez en zona de long, sobre todo en los 84.568. Respecto a liquidez de 100x, se ha acumulado mucha en los 86.715. Esta liquidez viene al final del movimiento que hemos tenido en estas últimas 24 horas, este rango tan estrecho que estamos viendo sobre esta zona operativa. Y bueno, aparentemente los operadores deben de tener un poco más de sentimiento bajista y por eso se ha acumulado mucha liquidez sobre esta zona operativa. Por otro lado, liquidez de 50x tenemos en ambos lados, como veis. Podríamos destacar en zona de shorts los 87.275 y los 87.550, y luego en zona de longs tenemos desde los 85.110 hasta los 84.590. Respecto a liquidez de 25x, tenemos en los 89.230 y en los 88.905, y luego en zona de longs tenemos bastante liquidez desde los 84.590 hasta los 84.165. También abajo tenemos un poquito más en los 83.550 y desde los 83.350 hasta los 83.125. Y respecto a liquidez de 10x, vemos como en zona de longs a partir de los 81.800 tenemos bastante liquidez. En Bookmap, como veis aquí, no nos está cargando parte de la información de estas últimas 24 horas, pero por lo menos nos carga esto último, que es lo más importante de todo. Veo que en algunos puntos entran órdenes de compra y venta en volúmenes random, de forma aleatoria me refiero. No veo nada destacable ahora mismo cerca del precio, quizás lo único, algunas compras que entraban sobre los 85.585 intentando defender al precio. Lo más destacable estaría en zona de ventas, en estos 87.330, donde tenemos un volumen considerable, y luego en zona de compras tenemos aquí un poco de volumen en estos 85.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos más liquidez en zona de longs, vemos un poco en los 83.530, vemos algo
largo desde los 79.870 hasta los 76.500 y luego también tenemos bastante en torno a los 71.685 y en torno a los 63.787. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts. Vemos sobre todo desde los 86.560 hasta los 87.000 prácticamente y tenemos un poco de liquidez en estos 85.560. En los mapas de high leverage tenemos también un poco de liquidez sobre estos 86.500. En los CVDs poco movimiento, es normal, estamos en fin de semana, pero sí que me gustaría destacar algo importante y es que vemos compras continuadas en el tiempo por parte de Bitfinex y luego también por parte de Bybit. Si no recuerdo mal, y es cierto que mi memoria no es muy buena, pero creo recordar que recientemente, cuando vimos esta dinámica, el siguiente movimiento terminó siendo alcista. No creo que sea concluyente para lo que es la operativa, pero sí que va a ser interesante analizarlo para comentarlo en el análisis de mañana o del lunes, si es que se termina demorando más lo que es la ruptura del equilibrio. Pero atentos a esto porque esta dinámica me parece muy interesante porque la hemos visto recientemente y va a haber que analizar si la vamos a continuar viendo a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Una encuesta realizada por Binance a finales de 2024 revela que el 95% de los inversores en América Latina planea adquirir más criptomonedas en 2025, anticipando un aumento de precios a corto plazo. El estudio, que incluyó a más de 10.000 usuarios en Argentina, Brasil, Colombia y México, destaca que América Latina alberga a 55 millones de usuarios de criptomonedas, representando casi el 10% de los adoptantes a nivel mundial. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha presentado su plan de actividades para 2025, estableciendo 44 objetivos para fortalecer la supervisión y el desarrollo de los mercados financieros. Las principales líneas estratégicas incluyen reforzar la protección al inversor, entre comillas, impulsar el crecimiento de los mercados de capitales y transformar la institución para adaptarse a un entorno de constante evolución. Entre las medidas destacadas se encuentran la regulación de los influencers, la elaboración de una guía sobre técnicas de capitalización digital y la supervisión de la información presentada en los folletos conforme al reglamento sobre los bonos verdes europeos. El Salvador ha adquirido 13 bitcoins desde el 1 de marzo, elevando su tesoro de bitcoin a más de 6.105 bitcoins, valorados en más de 527 millones de dólares. Esto ocurre a pesar de la presión del Fondo Monetario Internacional para que el sector público del país deje de acumular el activo digital. El presidente Nayib Bukele ha reiterado su compromiso con la estrategia de tesorería de Bitcoin, afirmando que El Salvador continuará comprando Bitcoins incluso frente a las críticas del Fondo Monetario Internacional. El 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con líderes de la industria cripto en la Casa Blanca para discutir políticas regulatorias, stablecoins y la propuesta de establecer una reserva estratégica de criptomonedas en el gobierno. Aunque algunos especulan que el evento abordaría la claridad regulatoria, un alto funcionario de la Casa Blanca declaró que la cumbre no se iba a centrar en impuestos, sino en revertir políticas que se han implementado por la administración anterior. Líderes del sector expresaron optimismo sobre la posibilidad de que la cumbre contribuya a construir un marco regulatorio que brinde claridad sin sofocar la innovación en la industria cripto de Estados Unidos. En Ethereum vemos cómo también continúa desarrollando la estructura que establecíamos en el vídeo de ayer, en este caso con soporte en los 2075 y resistencia sobre los 2550. Seguimos observando también más muestras de debilidad. En este caso aumenta la probabilidad del escenario bajista porque las huellas que estamos observando principalmente son señales de debilidad. Pero claro, la cosa es que aquí Ethereum lo que está haciendo es seguir la dinámica de Bitcoin. Por lo tanto, debemos de prestar más atención a Bitcoin, aunque seguiremos analizando
la situación de Ethereum, sobre todo por si llegásemos a ver muestras de fortaleza que nos pudiesen indicar una rotación de capital de Bitcoin a Ethereum y posteriormente a las altcoins. Como os digo, estamos viendo señales de debilidad, contexto bajista, T secundario sobre la zona del soporte, que como os comentaba antes, en Bitcoin no veíamos esta dinámica, en Ethereum sí, tenemos otro test por lo que es en la zona de soporte, y luego tenemos también que el desarrollo de la fase B se está dando por debajo de la zona media, lo que nos indica en este caso bastante presión vendedora sobre esta zona operativa. No cambia la dinámica que comentábamos en días anteriores, pero bueno, reitero en esas muestras de debilidad. En los mapas de liquidaciones de Ethereum tenemos liquidez en estos 2330, también en los 2320 y también vemos en los 2100. Liquidez de 100x tenemos mucha en estos 2308. Tenemos también algo en los 2122, liquidez de 50x tenemos en los 2320 y en los 2098, liquidez de 25x vemos bastante desde los 2099 hasta los 2089 y luego respecto a liquidez de 10x tenemos algo en zona de shorts en los 2335 y donde más vemos es en torno a estos 2390. En Bookmap aparecieron algunas ventas en la zona de los 2220, pero este volumen ni se llegó a absorber ni tampoco veíamos que fuese un volumen demasiado destacable. También se observaba algo de ventas sobre los 2355 que de momento se mantienen. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de shorts en Ethereum, en los 2275 y en los 2380. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en los 2248, un poco en los 2160 y por desgracia los mapas de high leverage hoy tampoco están cargando para Ethereum.